Como señala Ballesteros Díez, acercarse al estudio de la onomástica de una población es una manera de acercarse al conocimiento de algunos elementos característicos de su mentalidad colectiva y a su evolución en el tiempo y en el espacio. Desde la más remota antigüedad, el hombre se ha servido de un nombre específico para diferenciarse de sus congéneres. Con la evolución cultural de las sociedades, el nombre impuesto u otorgado tendrá un marcado carácter simbólico y generalmente religioso. Se pretende, en cierto modo, que su significado sirva de modelo u orientación espiritual al bautizado. La mayoría de los estudios en esta materia creen que en los orígenes el nombre era absolutamente original y único, pero a medida que se generaron sociedades más complejas y las generaciones fueron sucediéndose, devino imprescindible repetir los nombres. Es lo que en España denominamos nombre de pila y supone, como hemos señalado más arriba, un importante elemento para conocer las mentalidades de cada época y las diferentes estructuras familiares. Tradicionalmente, el patrimonio onomástico español se ha conformado a partir de tres fuentes originarias: la latina, común en los hispanorromanos, la germánica, implantada por los visigodos, y la judía, derivada de la tradición bíblica y religiosa. A estas tres fuentes principales se puede añadir algunos nombres de la etimología griega, como Basilio o Gregorio. La onomástica musulmana careció de arraigo entre los cristianos, salvo entre la población mozárabe de época medieval, por lo que sus nombres no pervivieron. Durante los primeros tiempos de la Reconquista, a pesar de las escasas y fragmentarias fuentes de las que se disponen, los estudios parecen indicar que existía una clara diferenciación entre la onomástica de la masa popular y la de las clases elevadas. Efectivamente, los individuos del pueblo llano ostentan nombres típicamente latinos, como Cayo, Mario, Antonino u Honorio, en los varones, o Áurea, Marcela, Marina, Julia o Faustina entre las mujeres. Y sin embargo, la familia real y los magnates utilizan nombres típicamente germánicos. Así los varones se llaman Nuño, Gutiérrez, Rodrigo, Alfonso, Bermudo, Ramiro, etc. Y las mujeres Gontrodo, Froiliuba, Hermesenda, Adosinda o Elvira. A partir del siglo XVI, los usos onomásticos presentan un sensible cambio. Sobre la tradición familiar influirán, a partir de esta época, las devociones populares, concretamente los nombres de los santos patronos de cada localidad y las advocaciones marianas que comienzan a multiplicarse. A partir del siglo XIX, a esta costumbre se le añadirá, como resultado de la explosión demográfica y ante la problemática de encontrar nombres nuevos que no estén siendo utilizados en la familia, la costumbre de imponer al infante en el bautismo el nombre del santo correspondiente a ese día. Por lo que respecta a Real de Becerro decimonónico, podemos ya adelantar que en materia onomástica se ciñó al santoral católico de forma ortodoxa. También podemos ir desterrando ya la idea de que entre nuestros tatarabuelos y antepasados abundaban los nombres como Atanasio, Romualdo, Ambrosio, Abundia o Petronila. Estos se imponían, pero eran ciertamente muy minoritarios. En el primer padrón como municipio independiente, en 1847, los nombres más impuestos entre los hombres son, por este orden, Antonio, Francisco, Juan, Pedro y José, seguidos ya muy lejos por Fernando, Alfonso y Tomás. Como vemos, nombres bastante comunes incluso hoy en día. Por supuesto hay algún Higinio, Agapito o Tiburcio, pero estos últimos nombres, presentes durante todo el periodo, serán siempre poco impuestos entre los bautizados pealeños. En relación con las mujeres, de 1847, el nombre más impuesto será María, y adelantemos ya que lo será siempre durante todo el periodo estudiado, bien en solitario o como primer nombre, reflejo de la intensa y tradicional devoción del pueblo a la Virgen. Y llegados a este punto, permítasenos un inciso. En los últimos tiempos, la llamada historiografía feminista ha venido sosteniendo que, tras este fenómeno,
se esconde un hecho histórico como la ocultación y la degradación de la mujer, pues al manifestar que todas se llaman igual, se está restando y minimizando su papel como persona individual y eliminándola de los sistemas identificativos al denominar a todas igual, imposibilitando la distinción entre ellas. Es decir, se reduce la importancia y el derecho a la identificación e individualización de cada una de estas mujeres. Lo que esta corriente de pensamiento no explica es qué motiva a un matrimonio a invisibilizar a una de sus hijas respecto de otras, y tampoco aclara que nosotros sepamos cuál sería el listado de nombres visibles. En este año de 1847 los nombres femeninos más populares tras María serían Josefa, Francisca y Antonia, y ya muy lejos Isabel, Manuela, Juana y Dolores. Vemos en el periodo estudiado que el nombre más popular entre la población masculina fue Juan, de origen semita, seguido de Antonio, de raíz latina. Entre las mujeres el nombre preferido, con una afección muy por encima de cualquier otro, fue el de María, utilizado ya en solitario, ya como el inicial de un nombre compuesto, por ejemplo María Encarnación, o acompañando al nombre de pila, Encarnación María. Descontando esta manifestación de fervor mariano en la onomástica, los nombres que más se imponían a las niñas pealeñas del 19 eran Juana, Francisca y Antonia. El nombre de Encarnación, cuya virgen es la actual patrona de la localidad, empezó a ganar terreno en las preferencias onomásticas de las familias pealeñas a partir de la última década del siglo. Curiosamente, si comparamos los gustos onomásticos de la sociedad pealeña del siglo XIX con los de la sociedad actual, estos no parecen haber variado sensiblemente. A fecha de 1 de enero de 2022, los nombres más impuestos en Peal de Becerro, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, son Mari Carmen, Encarnación y María para las mujeres, y Antonio, Manuel y Francisco para los hombres. En conclusión, la onomástica pealeña decimonónica se asentó sobre los pilares de origen latino y bíblico, y en mucha menor medida sobre la aportación germánica o visigoda, y se articuló fundamentalmente en torno al santoral católico tradicional en España desde el siglo XVI.